Es 1999. El Internet todavía es un lugar nuevo y misterioso. Un lugar donde podías ser quien quisieras y nadie jamás sabría la diferencia. En los rincones tranquilos de la web, los blogs personales y los foros se estaban convirtiendo en espacios donde la gente compartía sus historias y conectaba con desconocidos. Y ahí es donde entra Casey Nichol. Casey era una estrella de básquetbol de preparatoria de 19 años de Kansas. Brillante, atlética y amable. Era de esas personas por las que no podías evitar sentir simpatía. Su presencia en línea era magnética. No solo compartía actualizaciones al azar, dejaba que la gente entrara en su mundo. Con cada publicación, cada comentario, la gente sentía que la conocía y querían conocerla. Gran parte de la vida en línea de Casey se desarrollaba en collegeclub.com. En ese entonces, College Club era una nueva plataforma donde los usuarios podían registrarse gratis, crear perfiles, comunicarse entre sí y subir fotos. Describiéndose a sí misma como una estrella de básquetbol rubia y alegre de Kansas, Casey rápidamente se volvió una figura destacada. Era accesible, siempre dispuesta a platicar, e incluso se ofreció a ayudar con las operaciones del sitio detrás de cámaras. Su calidez y disposición para interactuar la convirtieron en una de las favoritas de la pequeña pero creciente comunidad. Pero la historia de Casey no era solo sol y partidos de básquetbol. En el 2000, compartió algo que impactó profundamente a sus seguidores. Tenía leucemia. La noticia se sintió como un golpe en el estómago. Esa chica vibrante y positiva, alguien a quien la gente había llegado a querer mucho, ahora enfrentaba una enfermedad mortal. Escribió que el cáncer había estado en remisión, pero había regresado, y peor que antes. Aún así, Casey no iba a dejar que la enfermedad la derrumbara. Mantenía a sus seguidores informados sobre su camino, compartiendo cada paso en su blog, a todo color. Visitas al hospital, tratamientos, las largas noches de dolor. No se guardaba nada, pero a pesar de todo, se mantenía positiva. Quiero ganar, decía. Lucharé hasta el final. Pero con el tiempo, las actualizaciones de Casey se hicieron menos frecuentes. Sus publicaciones eran más cortas, más emotivas, y a veces las escribía su mamá Debbie porque Casey estaba demasiado débil para escribir. Luego, en abril de 2001, las cosas dieron un giro más oscuro. La salud de Casey se deterioraba rápidamente. Según su blog, su hígado estaba fallando y el final parecía cercano. Sus seguidores estaban devastados, pero aún mantenían la esperanza. Uno de sus amigos más cercanos en línea, Randall Van Der Woning, estaba desesperado por verla antes de que fuera demasiado tarde. Él había ofrecido visitarla muchas veces antes, pero Casey siempre tenía una razón para decir que no. Ahora, él insistió. Casey aceptó, pero con una condición. Randall tendría que esperar hasta que ella regresara de un viaje al océano. Un último viaje, dijo, para cumplir uno de sus últimos deseos antes de que su cuerpo cediera. Pero esa visita nunca ocurrió. El 15 de mayo de 2001, la madre de Casey, Debbie, llamó a Randall entre sollozos. Le informó que Casey había muerto el día anterior, inesperadamente, por un aneurisma. Poco después, la noticia de la muerte de Casey se publicó en su blog. Gracias por el amor, la alegría, las risas y las lágrimas. Siempre te amaremos. Casey Nichol falleció el 14 de mayo de 2001, a los 19 años. El Internet estaba de luto. Personas que habían seguido el camino de Casey durante años inundaron el blog con mensajes de tristeza, incredulidad y corazones rotos. Algunos incluso publicaron obituarios en sus propios sitios web, rindiendo homenaje a la chica que nunca habían conocido en persona, pero a la que querían profundamente. Pero aquí está el detalle. Casey Nichol, en realidad nunca existió. La chica que había inspirado a miles con su valentía, la adolescente cuya batalla contra la leucemia había unido a una comunidad, no era real. Todo fue una mentira. Detrás de la pantalla no había ninguna valiente estrella de básquetbol de 19 años. Toda la persona había sido creada por una sola persona, la supuesta madre de Casey, Debbie Swenson. Las fotos, robadas. Las publicaciones del blog, falsas. Incluso las actualizaciones llorosas sobre la salud de Casey eran pura ficción. La chica por la que todos se habían volcado nunca existió. La verdad empezó a salir a la luz solo unos días después de la supuesta muerte de Casey. Algunas personas no podían quitarse de la cabeza la sensación de que algo no cuadraba. La cremación ocurrió demasiado rápido. No hubo obituario ni funeral, y nadie había conocido a Casey en persona. Unos astutos internautas comenzaron a investigar más a fondo, y lo que encontraron fue impactante. Empezó con las fotos.
Casey había publicado imágenes suyas en línea, pero los detectives de internet las rastrearon hasta una jugadora de básquetbol real de preparatoria, una chica que no tenía idea de que su imagen estaba siendo usada para esta historia falsa. Y luego, el 19 de mayo, la verdad finalmente estalló. Debbie Swenson hizo una sorprendente confesión a uno de los amigos más cercanos en línea de Casey, Randall Van Der Woning. Admitió que Casey no era real. No había hija, ni batalla contra la leucemia. Casey nunca había existido. Al día siguiente, Randall publicó la verdad en el blog de Casey, y la comunidad en línea que había estado de luto se enfrentó a la dura realidad. Habían llorado por una chica que nunca existió, y esa tristeza se transformó en ira. ¿Cómo alguien podía mentir sobre algo tan personal, tan devastador? La gente exigía respuestas. Habían enviado regalos, cartas e incluso dinero a Casey y su familia. Muchos habían compartido sus propias luchas personales con ella, creyendo que ella estaba pasando por lo mismo. Pero mientras el polvo se asentaba, comenzaron a surgir más detalles del engaño. Debbie Swenson no había actuado sola al principio. El personaje de Casey fue creado originalmente por su verdadera hija, Kelly, con unas amigas, como una broma inofensiva. Pero cuando Debbie descubrió lo que habían hecho, en lugar de detenerlo, lo llevó a un nivel que nadie habría imaginado. Asumió el personaje de Casey y comenzó a construir toda una vida para ella en línea. Durante 2 años, Debbie interpretó el papel, engañando a miles de personas, algunas de las cuales incluso hablaron por teléfono con Casey, creyendo que hablaban con alguien real. Era una mentira tan detallada, tan cuidadosamente mantenida, que nadie pensó en cuestionarla. Hasta ahora. El internet estalló de indignación. La gente empezó a atar cabos, dándose cuenta de lo profundamente que habían sido manipulados. Las investigaciones sobre el engaño incluso atrajeron la atención del FBI, pero como Debbie no había obtenido suficientes ganancias del fraude, no había mucho que pudieran hacer legalmente. Aún así, el daño emocional ya estaba hecho. Para Debbie Swenson, las consecuencias fueron inmediatas y severas. Emitió una disculpa, alegando que nunca quiso lastimar a nadie, que el engaño se le había salido de las manos. Pero sus palabras sonaron vacías. Sabía que estaba mal, dijo, y todos los días me carcomía. Pero no pude parar. Pero para las personas que creyeron en Casey, que la apoyaron en cada supuesto altibajo, la disculpa no fue suficiente. En cuanto a Debbie y los blogs, ya no están con nosotros. Deborah Marie Dickman Swenson falleció en 2020, a los 59 años. Los blogs mismos se han perdido en el tiempo, con la Wayback Machine solo habiendo capturado muy pocas instantáneas. Lo que queda son aquellos que conocieron a Casey y los recuerdos que tenían de ella, enfrentándose a la inquietante verdad de que la persona que pensaban que conocían, la chica que creyeron haber amado y perdido, nunca existió realmente. Era solo otra tranquila mañana en Baldwinsville, Nueva York, el tipo de pueblo donde nunca pasa nada fuera de lo común. Ya sabes, ese tipo de lugar donde los vecinos se saludan por su nombre, los niños andan en bicicleta por las calles, y la vida parece segura, incluso predecible. Pero el 20 de enero de 2023, todo eso cambiaría. En una modesta casa en Triangle Place, colgaba en el aire una quietud. El tipo de quietud que te hace sentir que algo anda mal, aunque no puedas señalar exactamente qué. Dentro de esa casa vivían Ava Wood, de 14 años, y su padre, Christopher. Ava era una adolescente típica, de ojos brillantes, siempre en movimiento, una talentosa jugadora de fútbol en la escuela. Tenía amigos, un futuro y una vida por delante que apenas comenzaba. Pero esa mañana, Ava no estaba en la escuela. Las luces de la casa estaban apagadas, no había sonido, y pronto ese tranquilo vecindario se vería sacudido por algo que nadie vio venir. La policía fue llamada. Un chequeo de bienestar, dijeron. Lo que encontraron dentro de la casa dejaría a toda la ciudad, y eventualmente al mundo, preguntándose una sola cosa. ¿Por qué? 16 días antes, el 4 de enero, Christopher Wood entró a una tienda y compró legalmente una escopeta. Fue una transacción simple, nada inusual, al menos para cualquiera que la viera desde afuera. Llenó el papeleo, pagó y se fue. Pero esta no fue una decisión impulsiva. Fue el comienzo de un plan. La tensión entre Christopher y su ex-esposa, Heather, había ido aumentando durante meses. Su separación no había sido fácil, pero tampoco violenta, al menos no de la forma en que uno podría esperar. No hubo peleas físicas, ni amenazas directas. En su lugar, fue una hostilidad lenta, hirviente. Casi un año antes, Christopher había estado involucrado en un incidente de acoso contra Heather.
Ella no quiso que lo arrestaran en ese momento. Solo quería que las autoridades lo registraran, como una súplica silenciosa de protección, por si acaso. Luego, 2 días antes del trágico suceso, las cosas escalaron. Christopher le envió a Heather una serie de mensajes de texto hostigadores. El contenido de esos mensajes sigue siendo privado, pero fueron lo suficientemente perturbadores como para inquietarla. La oficina del sheriff se involucró, pero los mensajes provenían de un número bloqueado. No había manera de demostrar definitivamente que venían de él. Y luego vino la noche anterior. Parecía una noche típica en Baldwinsville, fría, tranquila, sin sobresaltos, pero a puerta cerrada. Algo mucho más oscuro se estaba gestando. Esa noche, Christopher hizo una escalofriante llamada telefónica a Heather. Su voz calmada, medida. No gritó, no discutió. En cambio, dijo algo que Heather nunca olvidaría. Así termina para nosotros. 4 palabras, simples, crípticas y aterradoras. Ella no sabía a qué se refería, no del todo. Tal vez pensó que era solo más de su enojo desbordado. Tal vez esperaba que fueran solo palabras. Pero en ese momento, Christopher ya había tomado su decisión. La casa en Triangle Place se quedó a oscuras. Ava, probablemente sin saber nada de la tormenta en la mente de su padre, estaba en casa, quizás preparándose para dormir, pensando en la escuela al día siguiente. Lo que no sabía, lo que nadie sabía, era que esa sería su última noche con vida. A la mañana siguiente de la escalofriante llamada de Christopher, el silencio en la casa de los Wood era inquietante. Nadie había sabido nada de Ava. No se presentó en la escuela. Los mensajes de texto de sus amigas no recibieron respuesta. Algo no estaba bien. La policía fue llamada para realizar un chequeo de bienestar en la residencia Wood. Ya habían estado en esa dirección antes, pero esta vez se sentía diferente. La casa estaba cerrada, las cortinas corridas, como si el mundo exterior no existiera. Cuando los oficiales tocaron la puerta no hubo respuesta. Sin otra opción, la policía forzó la entrada. Lo que encontraron dentro perseguiría al pueblo para siempre. Christopher Wood fue el primero en ser descubierto. Su cuerpo yacía en una de las habitaciones. Una escopeta cerca, una herida autoinfligida. Pero eso no era todo. Mientras los oficiales avanzaban por la casa, encontraron a Ava. Apenas 14 años, inmóvil en su cama. La misma escopeta se había usado para quitarle la vida, padre e hija, ambos muertos. Christopher Wood había matado a su hija Ava antes de volverse el arma a sí mismo. Nadie sabía por qué. No hubo respuestas, solo conmoción y dolor. Mientras la policía intentaba asimilar la tragedia, algo extraño ocurría en Internet. Los amigos cercanos y la familia de Ava, naturalmente, compartían su dolor en redes sociales. Las publicaciones llenas de fotos y mensajes conmovedores comenzaron a circular, rindiendo homenaje a la chica que habían perdido. Pero mezclados entre esos homenajes, aparecieron cuentas manejadas por personas que nunca habían conocido a Ava. No tenían conexión con ella, ni recuerdos compartidos, ni lazos personales. Desconocidos, que decían honrarla, crearon páginas dedicadas a su vida. Una de esas cuentas fue Stay Strong for Ava Wood, una página de Instagram con 233 publicaciones al momento de crear este video, todas dedicadas a una chica que nunca conocieron. Y cuando revisas a quienes siguen, queda claro que no son los únicos. Hay cientos de estas cuentas publicando fotos de Ava o subiendo videos editados, casi como si fueran fanpages de su celebridad favorita. Algunos actuaban como si la hubieran conocido, mientras que otros admitían abiertamente que no. Publicaban fotos de Ava, escribían mensajes e interactuaban entre ellos, como si fueran parte de su historia, pero no lo eran. Algunos aseguraban haber sido amigos de Ava, compartiendo historias que sonaban extrañamente vagas, como si estuvieran armando piezas de alguien que apenas conocían. Otros ni siquiera se molestaban en fingir. Admitían de plano que nunca la conocieron. Aún así, publicaban todos los días fotos y citas, etiquetándose entre sí como si fueran parte de la misma historia. Pero no lo eran. Eran desconocidos. Desconocidos tratando de insertarse en una tragedia que no les pertenecía. Era difícil decir dónde terminaba el dolor genuino y dónde comenzaba esta extraña obsesión. ¿Estaban realmente honrando a Ava o usando su memoria para otra cosa? Su lema, solo creando conciencia. Pero, ¿realmente se trataba de honrar la memoria de Ava o había algo más oscuro en juego? Había crecientes preocupaciones de que la gente estaba usando esta tragedia para beneficio personal. La oficina del sheriff ya había advertido sobre estafas de phishing relacionadas con recaudaciones para la familia de Ava, pero iba más allá del dinero.
La idea de que desconocidos publicaran obsesivamente sobre una chica de 14 años fallecida a la que nunca conocieron, recopilando fotos y videos, lo hacía todo profundamente inquietante. La muerte de Ava devastó a su comunidad. Una tragedia que dejó atrás tristeza, confusión y preguntas que quizás nunca tengan respuesta. Miles de dólares han sido donados para ayudar a su familia. Y las calles se han llenado de gente asistiendo a vigilias y servicios en su memoria. Pero incluso aquí, en la demostración genuina de apoyo, hay un giro oscuro. Desconocidos, personas que nunca conocieron a Ava, han tomado su historia y la han convertido en algo completamente distinto. Un espacio donde el dolor se encuentra con la obsesión, donde la atención se convierte en moneda de cambio, y donde la vida de una chica de 14 años se convierte en contenido para gente que ni siquiera sabía que ella existía. Estafas, recaudaciones falsas, gente explotando el dolor para lucrar. La verdad es que, en los rincones oscuros del Internet, la tragedia no siempre permanece sagrada. Puede deformarse, convertirse en un espectáculo, consumida por personas que nunca fueron parte de la historia. La memoria de Ava, que una vez estuvo en manos de quienes la amaron, ahora flota en un mundo de desconocidos, personas acumulando likes, compartidos y seguidores, a costa de su pérdida. Janelle Matthews estaba a 2 semanas de cumplir 13 años. Era finales de 2020. Robin Warder, anfitrión del podcast de Crímenes Reales The Trail Went Cold, revisaba a sus patrocinadores en Patreon, como hacía de vez en cuando. La mayoría de los nombres le eran familiares, oyentes de años. Pero ese día, un nombre destacó: Steve Pankey. Al principio, Robin no pensó mucho en ello, pero luego, ese nombre le revolvió la memoria. Steve Pankey. Sonaba familiar, pero no en buen sentido, y entonces lo recordó. Este era el mismo Steve Pankey que había sido persona de interés en uno de los casos más fríos que Robin había cubierto: la desaparición de Janelle Matthews. En 2017, Robin había lanzado el episodio 11 de su podcast. El caso de Janelle Matthews había atormentado por décadas a la pequeña ciudad de Greeley, Colorado. Una niña desapareció sin dejar rastro, sin pistas. Por 35 años, su caso permaneció frío, hasta julio de 2019, cuando algo espeluznante fue descubierto. El 23 de julio de 2019, una cuadrilla que instalaba un oleoducto encontró restos humanos en un campo rural a 24 kilómetros de Greeley. El análisis forense confirmó rápidamente que eran de Janelle Matthews. Había muerto por un solo disparo en la cabeza. Esto sacudió la ciudad de Greeley y reavivó la investigación. Y entonces surgió otro nombre: Steve Pankey. Solo unos meses antes, en abril de 2019, Pankey había hecho una llamada no solicitada a los investigadores, ofreciendo información sobre la desaparición de Janelle. Pankey había vivido a solo 5 kilómetros de la casa de los Matthews en 1984 y había sido pastor juvenil en la misma iglesia de la familia Matthews, pero hasta entonces nunca había sido vinculado formalmente al caso. El 13 de septiembre de 2019, la policía de Greeley lo nombró públicamente persona de interés. Al registrar su condominio en Twin Falls, Idaho, los investigadores descubrieron pruebas preocupantes. Pankey había estado insertándose en la investigación durante años, ofreciendo versiones inconsistentes. Incluso exigió inmunidad a cambio de información. En octubre de 2020, Steve Pankey fue finalmente acusado de asesinato en primer grado y secuestro en relación con la muerte de Janelle. En octubre de 2022, fue declarado culpable y sentenciado a entre 20 años y cadena perpetua, con posibilidad de liberación más allá de 2040, cuando tenga 89 años. Pasó décadas como hombre libre, mezclándose en la vida cotidiana. Pero su comportamiento inquietante no se detuvo con el crimen. Pankey se insertó en la comunidad de Crímenes Reales, escuchando cómo su propio nombre surgía una y otra vez mientras intentaban descubrir la verdad. En el final, no solo las pruebas lo atraparon, sus propias acciones, su obsesión con el caso, sus intentos constantes por mantenerse involucrado, dejaron claro que la desaparición de Janelle no solo atormentaba a Greeley, también lo atormentaba a él, un atacante escondido entre la audiencia, escuchando cómo se desarrollaba su propia historia. Finalmente fue atrapado, pero la realidad perturbadora es que pasó años merodeando, reviviendo el crimen que cometió, viendo desde detrás de una pantalla mientras el mundo intentaba hacer justicia a Janelle Matthews. Un verdadero horror de Internet. El tipo que nos muestra cómo incluso los secretos más oscuros pueden esconderse en los lugares que menos esperamos.